¿Has traído a tu amante a la inauguración de la residencia que lleva el nombre de mi padre? Pregunté sin alzar la voz, mientras las copas temblaban sobre la mesa y 200 personas fingían no estar oyendo. Hazlo bien, Tomás. Mírame a la cara y dilo delante de todos. Él sonrió, le puso la mano en la cintura a la chica y respondió por el micrófono. Hoy se termina tu teatro, Nora. Si algo te huele mal desde la primera frase, quédate conmigo hasta el final y cuéntame en comentarios en qué momento habrías dejado de perdonar. Y si te gustan las historias donde nadie sale impune, sígueme, porque lo que pasó aquella noche en Valencia no lo vi venir ni yo. El apellido Urrutia pesaba en Valencia como esas fachadas antiguas del centro histórico que parecen elegantes hasta que se acerca uno y descubre las grietas bajo la pintura. Mi marido, Tomás Urrutia, había construido su prestigio posando junto a ancianos bien vestidos, cortando cintas rojas y hablando de dignidad, excelencia y cuidados humanos en cada entrevista. Era el rostro de una cadena privada de residencias para mayores que crecía a velocidad obscena. Mi suegra, Berta, decía que Tomás no vendía plazas ni servicios, vendía tranquilidad a hijos culpables y estatus a familias ricas. Lo decía con orgullo, como si hubiera criado no a un hombre sino a una marca. Yo me llamo Nora Valcárcel. Cuando conocí a Tomás tenía 30 años, trabajaba en cumplimiento normativo para un grupo sanitario y creía que la inteligencia servía para detectar el daño antes de que se convirtiera en tragedia. Lo conocí en una mesa redonda sobre envejecimiento activo organizada por la Cámara de Comercio. Él habló de modernizar el sector, de transparencia, de poner fin a las residencias grises y deshumanizadas. Yo le rebatí 2 datos de su ponencia delante de 50 empresarios y un secretario autonómico. En lugar de molestarse, esperó a que terminara el evento, se acercó, me pidió un café y me dijo, con esa media sonrisa limpia que tantos años después todavía sé imitar en mis pesadillas, no estaba preparado para que alguien me escuchara de verdad. Durante los primeros meses fue atento sin parecer servil, brillante sin parecer arrogante, ambicioso sin enseñar todavía la parte enferma de esa ambición. Me preguntaba por normativas, por protocolos, por cómo blindar una empresa frente a sanciones. Yo pensaba que me admiraba. Ahora sé que me estaba estudiando. Un año después me pidió que dejara mi puesto para ayudarle a profesionalizar la expansión de su grupo. Confío más en ti que en cualquier despacho, me dijo. No necesito una esposa decorativa. Necesito a mi igual. Fue la primera gran mentira de nuestro matrimonio y también la más rentable para él. Al principio sí trabajé a su lado. Redacté manuales internos, revisé contratos, exigí trazabilidad en proveedores, alerté de riesgos que nadie quería ver. Pero cada vez que mis observaciones chocaban con sus planes de crecimiento, Tomás sonreía, me besaba la frente y dejaba la carpeta a un lado. Después hacía exactamente lo contrario. Reducía personal, externalizaba servicios con empresas opacas, compraba material más barato, inflaba facturas. Y cuando yo insistía, me repetía la misma frase con versiones distintas. No conviertas una visión grande en una auditoría pequeña. El día que supe que no me había sacado de mi carrera para caminar a su lado, sino para quitarme de en medio, fue el día en que me retiró de una reunión con inversores delante de todos. Yo había detectado incoherencias en el proyecto de apertura de una nueva residencia en Rocafort y pedí explicaciones sobre la empresa que iba a subcontratar la cocina y la lavandería. Tomás me interrumpió riéndose, me puso una mano en la espalda y dijo: «Mi mujer sigue siendo demasiado técnica. Por suerte yo me encargo de la parte real del negocio». Todos rieron. Yo también. Esa noche, en casa, me pidió que no volviera a intervenir en reuniones estratégicas. «Te pones nerviosa, Nora. No proyectas seguridad». A la semana siguiente, mi acceso a ciertas carpetas desapareció. Al mes siguiente, su madre empezó a decir ante la familia que yo estaba mejor ocupándome del lado humano y de las fundaciones benéficas. Al tercer mes, yo ya no estaba dentro del negocio. Vivía dentro de la casa, dentro de la foto, dentro del apellido, pero no dentro del poder. Y aún así seguí mirando. La gente cree que la caída de un matrimonio llega con un gran descubrimiento, un mensaje, un beso, un hotel, una factura. En mi caso, la grieta se abrió por algo más pequeño y más sucio. Una mujer de 87 años llamada Amparo Llorens murió deshidratada en una de nuestras residencias de Castellón durante una ola de calor. El informe interno habló de fallo multiorgánico por causa natural. El hijo, un hombre educado que llevaba años confiando en la empresa, pidió ver el registro de constantes,
los turnos y las incidencias de esa semana. La directora del centro recibió instrucciones de marearlo. A mí me llegó de rebote una copia impresa mal grapada porque alguien aún pensaba que yo seguía revisando calidad. En los registros faltaban horas enteras. La firma de una auxiliar estaba copiada 2 veces con trazos idénticos. Había una incidencia borrada a boli. Cuando confronté a Tomás, ni siquiera fingió sorpresa. Se sirvió un whisky y dijo: «Si conviertes cada mala muerte en un caso penal, no se puede gestionar una residencia en España». No olvidaré nunca el tono. No fue frío, fue peor. Fue práctico. Aquella noche busqué sin permiso en el servidor antiguo, que seguía sincronizado con un ordenador olvidado en el despacho de invitados. Encontré ajustes manuales en hojas de control, partes reescritos, facturas cruzadas con empresas que tenían nombres demasiado genéricos para ser reales. Soluciones: Levante Care, Grupo Sierpe Logística, Atlas Senior Services. Parecían empresas creadas por alguien con prisa y poca imaginación, pero movían cantidades grandes. Mucho más grandes de lo que justificaban unos servicios tan mediocres. Hice lo que había dejado de hacer durante años. Pensé como profesional, no como esposa. Copié todo lo que pude. Me prometí revisar solo eso, solo para asegurarme de que no exageraba, solo para salir de dudas. Esa promesa me duró 48 horas. 2 semanas después, descubrí a Inés. No fue en un hotel ni en una cama, sino en un video promocional. Tomás estaba revisando con el equipo de marketing la campaña de inauguración de la nueva residencia de lujo en la Huerta Norte de Valencia, un complejo privado para grandes patrimonios con spa terapéutico, suites premium y un precio obsceno vendido como cuidado premium. La pieza mostraba jardines, música de piano, sonrisas lentas, manos arrugadas sobre mantas de cashmere. En medio del montaje apareció ella, Inés Soria, la nueva directora de comunicación, 30 y pocos, cabello negro hasta los hombros, ropa impecable, voz serena de telediario, mirada entrenada para parecer honesta. Se suponía que era una profesional más. Tomás la observaba como no miraba a nadie en la sala. No era deseo solamente, era complicidad. Cuando terminó la reunión, él le apartó un mechón de la cara con un gesto que habría pasado desapercibido para cualquiera que no hubiera dormido 7 años a su lado. No dije nada. Esperé. Al mes encontré un pendiente bajo el asiento de su coche. No era mío. A la semana, en una comida familiar, Berta llamó a Inés tesoro sin corregirse. A los pocos días, vi un cargo en una tarjeta corporativa a nombre de un ático turístico en Madrid, el fin de semana en que Tomás me juró haber ido a cerrar un acuerdo con un fondo. Lo curioso no fue descubrir la infidelidad. Lo curioso fue entender de golpe por qué Inés había ascendido tan rápido, por qué blindaba ruedas de prensa, por qué filtraba historias de éxito mientras callaba denuncias, por qué sabía exactamente qué periodistas convenía seducir y a cuáles aplastar. No era solo la amante, era parte del engranaje. Muchos me preguntarían después, ¿por qué no me fui entonces? La respuesta corta es que quería pruebas. La larga es más humillante, porque durante un tiempo seguí esperando encontrar una línea que Tomás no hubiera cruzado, una frontera moral mínima. Un punto a partir del cual incluso él dijera, basta. Seguía sin hallarlo. La residencia que iba a inaugurarse aquella noche llevaba el nombre de mi padre, Centro Gabriel Valcárcel. Mi padre no era empresario ni influyente. Había sido médico de atención primaria en un pueblo de interior, un hombre cansado, decente y ferozmente terco, que murió convencido de que envejecer con dignidad no debía depender del dinero. Cuando Tomás me propuso usar su nombre para la nueva residencia, me conmoví como una idiota. Pensé que era una forma de honrarlo. Más tarde entendí la jugada. El apellido de mi padre, limpio y querido en ciertos círculos sanitarios, servía para barnizar de ética un proyecto podrido. La noche de la inauguración estaba diseñada al milímetro. Habían invitado a empresarios, concejales, médicos conocidos, influencers, periodistas económicos, socios minoritarios y familias con capacidad de pagar una suite de 12.000 euros al mes. El jardín estaba lleno de velas de cristal y música en directo. Las fachadas blancas brillaban bajo focos cálidos. Las camareras circulaban con bandejas de ostras, crema de trufa y miniaturas de paella, servidas como si el arroz hubiera nacido para humillar a la clase trabajadora. Yo llevaba un vestido verde oscuro que Tomás decía que me daba presencia de patrona, una expresión que detestaba. Él había insistido en que sonriera, que hablara lo justo, que recordara a todos que aquel centro nacía del legado humano de mi familia.
Había una placa enorme con el nombre de mi padre grabado en metal cepillado. Cada vez que la miraba, sentía algo entre orgullo y náusea. A las 9:10, Tomás seguía sin aparecer. Los invitados ya recorrían el salón principal, una nave de techos altos reconvertida en lujo aséptico. Varios periodistas me preguntaron por él. Di excusas con esa calma automática que aprendes cuando llevas años tapando agujeros con tu cuerpo. A las 9:17 entró por la puerta principal rodeado de flashes, y el aire cambió. No venía solo. Llevaba a Inés del brazo. No fue una entrada torpe ni improvisada. Fue una declaración. Ella vestía un traje blanco entallado que no era provocador, sino impecablemente ofensivo. Quería parecer la profesional competente y la mujer elegida al mismo tiempo. Berta caminaba 2 pasos detrás con esa expresión beatífica que ponen ciertas madres cuando creen estar asistiendo al nacimiento oficial de una nueva dinastía. Mi cuñado Javier, notario de fachada respetable y contable clandestino de media estructura societaria del grupo, levantó la copa como si la noche por fin fuera a empezar. Tomás se acercó al escenario, cogió el micrófono antes de saludarme y dijo: «Gracias por esperar. Hoy no inauguramos solo un centro, inauguramos una nueva etapa». Varias personas aplaudieron por inercia. Yo lo miré desde la primera fila con una quietud tan completa que hasta mis manos dejaron de temblar. Él bajó del escenario, se acercó, me dio un beso en la mejilla que no llegó a rozarme de verdad y susurró: «Compórtate». Olía a perfume caro y a esa satisfacción viscosa que le salía por la piel cuando estaba seguro de haber ganado. Yo le respondí: «No has debido traerla aquí». Se apartó, sonrió a cámara y me dejó con la frase en la boca. Lo que siguió fue un espectáculo cruel y perfectamente calculado. Tomás improvisó un discurso donde habló de evolución, eficiencia y visión de futuro. Dio las gracias a inversores, a su familia, a su equipo más leal, y pidió a Inés que subiera con él para reconocer su trabajo. La sala murmuró, no porque no entendieran qué estaba pasando, sino porque lo entendieron demasiado rápido. Cuando Inés subió, él le tomó la mano. Berta aplaudió la primera. Un periodista captó mi cara. Supe en ese instante que si no hacía nada, esa imagen sería el resumen de mi vida. La esposa oficial congelada mientras la sustituta se presentaba al mercado. Entonces hice la pregunta que abrió esta historia. ¿Has traído a tu amante a la inauguración de la residencia que lleva el nombre de mi padre? La sala entera se quedó quieta. Los violines dejaron de sonar. Un camarero chocó una copa contra otra. Tomás giró despacio, todavía con el micrófono en la mano, y su expresión se endureció con una velocidad que me confirmó que lo tenía contra las cuerdas. No esperaba resistencia, esperaba lágrimas, esperaba retirada, esperaba que yo fuera, una vez más, el mueble elegante que aguanta el golpe para no arruinar la fiesta. «Hazlo bien», Tomás, repetí. «Mírame a la cara y dilo delante de todos». Vi a Inés tensar la mandíbula. Vi a Berta palidecer apenas un segundo antes de recomponerse. Vi a Javier mirar discretamente su móvil, como si ya estuviera calculando daños. Tomás alzó el micrófono y sonrió. «Hoy se termina tu teatro, Nora», lo dijo con la voz suave de quien cree controlar el relato. Añadió, mirando a los invitados y no a mí: «Mi mujer lleva meses atravesando un momento delicado. No era mi intención hacer de esto algo público, pero ya que insiste, deberíamos haber gestionado esto en privado». Ese fue el primer movimiento. El clásico: si una mujer habla demasiado claro, declárala inestable. Noté cómo varias cabezas se inclinaban, no a su favor todavía, pero sí hacia la curiosidad, que es la forma más cobarde de complicidad. Tomás siguió: «He intentado protegerla, la he cuidado, he pedido paciencia a todo el mundo, pero no pienso permitir que se ensucie una noche como esta por un brote de celos». Inés agachó la mirada justo lo suficiente para parecer digna. Berta suspiró de manera audible. Un hombre del fondo murmuró: «Madre mía». Todo estaba escrito. Yo era la esposa rota, Inés, la ejecutiva impecable, Tomás, el hombre paciente al límite. Lo había preparado, incluso el vocabulario era suyo: delicado, proteger, paciencia, palabras limpias para esconder la violencia. Yo no tenía micrófono, no me hizo falta. «No son celos», dije, «son delitos». El silencio se volvió de otra calidad, más denso, más sucio. Tomás me miró por primera vez con atención real, no teatral, real, esa atención helada que uno ve en un perro antes de morder. «Vámonos a casa», Nora dijo. «¿A cuál?», pregunté. «¿A la de Vétera pagada con una sociedad instrumental? ¿A la de Javea registrada a nombre de tu hermano?
o al ático de Madrid que carga la empresa cuando te acuestas con ella. Algunas personas soltaron un sonido seco, mitad tos, mitad ahogo. El concejal de urbanismo, que había venido a por foto y canapés, dejó la copa sobre una mesa y empezó a buscar la salida con los ojos. Javier ya no miraba el móvil, me miraba a mí. A Berta se le cayó la máscara un segundo exacto. Después volvió a su gesto de madre ofendida. Tomás bajó del escenario y vino hacia mí. Ya no sonreía. Te estás equivocando muchísimo. No. Llevo años corrigiendo tus cuentas. Le sostuve la mirada y saqué del bolso un sobre azul oscuro. No era grande, cabía en una mano. Sin embargo, todo el peso de mi matrimonio estaba ahí dentro. Copias de transferencias, listados de sociedades, fotografías, contratos de proveedores fantasma, partes de incidencia manipulados, extractos con pagos a periodistas, notas internas, movimientos patrimoniales de la familia, auditorías ocultas, certificados de deuda, comunicaciones cruzadas. No era toda la prueba, era solo la punta que bastaba para partir la superficie. Tomás vio el sobre y supe que entendía exactamente lo que contenía. Noté el cambio en su respiración antes de que la sala pudiera percibirlo. No lo hagas, murmuró. Ya lo he hecho. Metí la mano en el bolsillo interior del vestido y saqué también el teléfono secundario. Había esperado ese momento 2 años. Había escaneado documentos de madrugada, había fotografiado firmas falsas desde un baño. Había pagado con mis ahorros a una auditora forense jubilada, Celia Navas, para que revisara cada sociedad y cada triangulación de pagos sin dejar rastro. Había recurrido a un periodista local a quien Tomás arruinó por publicar una denuncia incómoda. Había hecho copias cifradas y otras no tan elegantes pero igual de efectivas. Había entregado meses antes una parte a Fiscalía Anticorrupción a través de un despacho que no sabía a quién estaba protegiendo. Había esperado solo una cosa: el momento exacto en el que Tomás se sintiera tan intocable que cometiera un error público imposible de esconder. Y esa noche acababa de cometerlo. Mi móvil vibró una sola vez. El mensaje decía: «Están entrando». No sonreí, ni un poco. Me limité a levantar la vista hacia la puerta principal. Primero apareció una pareja de inspectores de la Consellería, después 2 agentes de la UDEF. Detrás de ellos, un secretario judicial con cara de haber cenado peor que el resto. No entraron corriendo ni haciendo teatro. No les hacía falta. Lo peor de la ley, para hombres como Tomás, no es el ruido, es la calma. El rumor atravesó la sala como una corriente eléctrica. Una reportera dejó de grabarme a mí y enfocó la puerta. Inés dio un paso atrás. Javier maldijo por lo bajo. Berta soltó, por fin, su primer gesto sincero de la noche. Miedo. Señor Urrutia, dijo uno de los agentes, necesitamos que nos acompañe y que facilite el acceso inmediato a determinada documentación relativa a Urrutia Senior Care, Fundación Levante Digno y varias sociedades vinculadas. Tomás no los miró. Me miró a mí. ¿Qué has hecho? Le respondí con la misma serenidad con que una enfermera anuncia una verdad clínica. He dejado de taparte. Él intentó cogerme del brazo. Fuerte, no como quien súplica, sino como quien recupera propiedad. El gesto duró poco porque yo me aparté y porque varias cámaras lo vieron, pero fue suficiente para que se retratara, suficiente para que el agente de la UDEF se interpusiera, suficiente para que la reportera de un digital levantara la voz. ¿Le acaba de agarrar? Tomás soltó una carcajada seca, desesperada. Esto es una locura organizada por una mujer despechada. Amparo Llorens, dije. Julián Cifre, María Canet, Vicente Broseta. Díselo a ellos. No eran nombres al azar. Eran 4 residentes fallecidos en distintos centros con irregularidades enterradas bajo informes amables y acuerdos privados. 4 nombres que Celia me había ayudado a reunir como puntos de una misma línea criminal. Los pronuncié despacio, y cada sílaba cayó en la sala como un vaso que se rompe. Inés habló por primera vez. Nora, por favor. Me volví hacia ella. No vuelvas a decir mi nombre como si me conocieras. La vi tragar saliva. Quiso mantener la dignidad, pero había entrado en terreno donde el maquillaje narrativo ya no bastaba. No era una sustitución glamurosa. Era un entramado empresarial con ancianos mal atendidos, subvenciones desviadas y muertos al pie de la cuenta de resultados. Berta se abrió paso entre invitados y cámaras, y se plantó delante de mí con el índice temblando. «Has destruido a tu familia». No contesté. La vuestra ya estaba destruida. Yo solo he encendido la luz. Me abofeteó. No muy fuerte. No como en una pelea vulgar. Fue un golpe de señora bien educada que cree estar corrigiendo una insolencia.
pero sonó, y quedó grabado. Las cámaras no perdonan a las manos viejas cuando aún saben hacer daño. El agente intervino de inmediato. Varias voces estallaron a la vez. Un cámara tropezó con una silla. Alguien pidió agua. Alguien pidió salir. Alguien, lo juro, seguía grabando stories. Yo me toqué la mejilla y contra toda lógica sentí paz. No placer, no revancha, paz. Porque en ese segundo entendí que ya no podía haber vuelta atrás. Habían elegido el peor escenario posible para desenmascararse, delante de periodistas, socios, políticos y familias potenciales. Habían elegido la violencia cuando necesitaban parecer honorables. Lo habían hecho solos. Yo solo tuve paciencia. La inauguración se convirtió en estampida elegante. Los inversores se dispersaron por rincones, hablando en voz baja con sus abogados. Los periodistas rodearon a los agentes. La mitad de los invitados intentó irse sin mirar a nadie. La otra mitad se quedó por el morboso privilegio de ver caer a los Urrutia en directo. Un anciano invitado de una familia cliente empezó a llorar porque no entendía nada y su hija se lo llevaba casi a rastras. Vi a una cocinera joven observarlo todo desde la puerta del office con una mezcla de miedo y alivio. Esa mirada me acompañó mucho tiempo. No era la mirada del espectáculo, era la de quien piensa, por fin alguien lo dijo. Tomás trató de recomponerse. Pidió a gritos hablar con su abogado. Exigió que apagaran las cámaras. Llamó difamación a lo que llevaba años escribiendo en papel timbrado. Javier se acercó a los agentes invocando defectos de forma con un tono de notario ofendido. No sirvió. Inés desapareció unos minutos y volvió sin el blazer, como si al quitarse una capa pudiera deshacer la escena. Tampoco sirvió. Yo recogí el bolso del suelo, alicé mi vestido y fui hacia la placa de metal con el nombre de mi padre. Durante unos segundos la acaricié con la yema de los dedos, sin mirar a nadie. Tomás me gritó desde el otro lado de la sala. Si cruzas esa puerta, te quedas sin nada. Me giré despacio. Había tanta rabia en su cara que parecía más joven y más feo. Te equivocas, le dije. Me fui quedando sin todo cada vez que te perdoné. Esta es la primera vez que salgo con algo. Y me marché. La noche de Valencia olía a tierra húmeda y a riego reciente. La música del interior seguía sonando, absurda y lejana. En el aparcamiento me esperaba Celia dentro de un coche gris, que parecía escogido precisamente por su falta de personalidad. Celia Navas tenía 64 años, pelo corto, voz de cuchilla y la costumbre de no desperdiciar palabras. Había sido inspectora antes de retirarse y aceptó ayudarme la tarde en que le llevé una carpeta con irregularidades y le dije, no sé si esto es fraude o si estoy volviéndome loca. Se quitó las gafas, revisó 3 documentos y respondió, las dos cosas pueden coexistir, pero aquí sobre todo hay fraude. Cuando me vio subir al coche, no preguntó cómo estaba. Miró mi mejilla enrojecida y dijo, perfecto, ya tenemos también agresión en directo. Yo apoyé la cabeza en el reposacabezas y cerré los ojos un momento. Me temblaba todo por dentro. Celia arrancó sin prisa. Han entrado en 2 oficinas más, dijo. Y el juzgado ha autorizado la inmovilización cautelar de varias cuentas. Tu cuñado va a pasar una noche interesante. No contesté. Llevaba años imaginando ese instante, pero la realidad era menos triunfal y más parecida al descenso brusco de un ascensor. No se parece a ganar. Se parece a que por fin el cuerpo deja de sostener demasiado peso y no sabe aún qué hacer con la caída. Pasamos el cauce del Turia, tomamos la ronda y salimos hacia una casa adosada en las afueras de Godella que Celia utilizaba a veces para personas que necesitan desaparecer sin dramatismo, según su definición. Allí me esperaba otra sorpresa. Mi madre, al verla en la cocina, con una Rebeca gris y la misma manera de agarrar una taza cuando está asustada, sentí por primera vez en toda la noche que iba a romperme. No lo hice. Ella dejó la taza, vino hacia mí y me tocó la cara con una delicadeza que me partió más que la bofetada de Berta. Ya está, me dijo. Qué frase más pequeña para tantos años. Mi madre nunca tragó del todo a Tomás. Nunca pudo demostrar nada, pero lo olía. Se fiaba poco de los hombres que son demasiado brillantes delante del mundo y demasiado impacientes cuando una mujer no los admira lo suficiente. Durante años intentó no decirme, te lo dije con sus ojos. Le salió regular. Aquella noche no había reproche en ellos, solo miedo atrasado y un alivio tan triste que me dieron ganas de pedirle perdón por todo lo que no había sabido contarle. Celia nos dejó solas media hora y salió a hacer llamadas. Mi madre me limpió la cara, me obligó a comer un trozo de tortilla que sabía a cartón por puro sistema nervioso y me preguntó, por fin, ¿cuánto tiempo llevabas sola en esto? Pensé en mentir. No valía la pena.
2 años. Ella cerró los ojos apenas un segundo. Nunca has sabido pedir ayuda a tiempo. Tú tampoco. Nos miramos. Sonrió sin ganas. Y por primera vez desde que salí de la residencia, yo también. Dormí mal, a ráfagas, con el móvil secundario apagado y el principal metido en una caja metálica dentro del garaje. A las 5:30 me despertó el zumbido del teléfono seguro que me había dejado Celia. Era Ella. Tienes que ver la tele. Bajé al salón todavía con una manta sobre los hombros. Encendí la televisión. Tomás ya estaba haciendo lo que mejor sabía hacer: narrarse. Aparecía a la salida de un despacho, impecablemente afeitado para alguien que supuestamente no había dormido, junto a Inés y a un abogado penalista mediático, con dientes tan blancos que daban ganas de desconfiar aunque no hablara. El rótulo decía: Tomás Urrutia denuncia una campaña de difamación y atribuye las acusaciones a una crisis personal de su esposa. Claro. Tomás habló con gravedad compuesta. Dijo que lamentaba profundamente el episodio doloroso vivido durante la inauguración. Afirmó que yo atravesaba un cuadro de inestabilidad emocional asociado a pérdidas no resueltas y estrés prolongado. Sugirió, sin llegar a decirlo, que mis celos habían derivado en una persecución enfermiza. El abogado añadió que revisarían la legalidad de la obtención de documentos y que muchas de las afirmaciones difundidas carecían de contexto técnico. Inés, con cara de virgen corporativa, no dijo ni una palabra. Eso fue inteligente. Cuanto menos hablara, menos podía caerse la escenografía. Lo que no sabían es que yo tenía 2 ventajas. La primera, la documentación no dependía de mí sola desde hacía meses. La segunda, Tomás llevaba años cometiendo el error clásico del depredador narcisista. Creía que si controlaba la imagen, controlaba la verdad. Y España puede comprar durante un rato la imagen de un empresario de éxito atacado por una esposa resentida, pero no si empiezan a salir ancianos muertos, auxiliares explotadas y facturas infladas con nombres ridículos. A las 10 de la mañana ya había 3 digitales publicando piezas sobre irregularidades en Urrutia Senior Care. A las 11, una radio local sacó a un exgerocultor diciendo que en Castellón había noches con un solo auxiliar para demasiadas personas dependientes. A mediodía, una periodista de investigación me escribió desde un número desconocido. Tengo información sobre contratos con ayuntamientos y adjudicaciones. Sé que ahora no puedes hablar. Solo dime una cosa, ¿voy bien? No contesté. Reenvié el mensaje a Celia. Ella sí contestó, a su manera, sin comprometerme. La prensa empezó a hacer lo que mejor hace cuando huele sangre y dinero al mismo tiempo, tirar del hilo aunque no entienda aún la madeja. Pero el verdadero golpe no llegó por los medios. Llegó por alguien de dentro. A las 4 de la tarde recibí un audio desde un número oculto. Voz femenina, joven, atropellada, casi susurrando. Nora, no sé si este número sigue siendo seguro. Soy Lorena, de Administración Central. No me llames, solo escucha. Están sacando cajas del archivo de Paterna. Javier ha pedido triturar documentación de 2 proveedores y borrar correos de 2022. Berta está diciendo que la culpa será tuya porque estabas obsesionada con revisar los centros. Y Tomás ha dicho que si te asustan bien, te hundes sola. No sé qué significa, pero vete con cuidado. Tuve que escuchar el audio 2 veces para creerlo. Lorena trabajaba en administración desde antes de mi matrimonio. Era de esas mujeres invisibles para los jefes y por eso peligrosísimas cuando deciden mirar. Nunca habíamos sido íntimas, pero yo la traté bien, y una vez cubrí un error suyo ante Tomás sin delatarla. A veces la lealtad nace de favores pequeños, no de grandes juramentos. Celia se movió rápido. Media hora después ya había solicitado diligencias urgentes para asegurar documentación física. Cuando cuelgas lo bastante alto a un hombre de negocios, mucha gente que antes callaba empieza a sentir que hablar ya no es suicida, sino inversión de futuro. 2 auxiliares escribieron a un buzón seguro que habíamos activado meses antes. Un fisioterapeuta de Castellón mandó fotos de material reutilizado contra protocolo. Una exdirectora reveló que recibían instrucciones de registrar como incidencia conductual lo que muchas veces eran consecuencias de medicación mal administrada o falta de atención. El monstruo no se desplomó por una piedra. Se agrietó porque demasiadas manos habían escondido demasiado barro. A las 8, cuando ya caía la tarde, Berta me llamó. No sabía cómo había conseguido ese número, pero su capacidad para cruzar puertas sin llamar siempre fue uno de sus talentos más desagradables. Contesté porque intuía que necesitaba oírla. ¿Qué quieres?, pregunté. Salvarte, respondió ella con esa miel amarga que reservaba para las grandes manipulaciones.
Me aparté al jardín para que mi madre no la oyera. Se te ha pasado el momento de fingir preocupación. No seas vulgar, Nora. Escúchame bien. Tomás está dispuesto a no hacerte daño si paras ahora. Tu creerme. Qué generoso. Has hecho el ridículo delante de media ciudad. Ya está. No puedes sostener una guerra contra nosotros. Tú no entiendes cómo funcionan estas cosas. No. He entendido demasiado bien cómo funcionabais. Berta cambió de tono. Se volvió más seca. Tú firmaste informes. Tú estabas en la empresa al principio. Tú puedes quedar muy mal si esto se tuerce. Lo había esperado. Culparme era inevitable. La diferencia es que yo también lo había preparado. Los informes que firmé incluyen advertencias que vosotros ignorasteis, le recordé. Los tengo todos, con fecha y con respuestas vuestras. Silencio. Eres una desagradecida, dijo por fin. Te sacamos de una vida gris. No, Berta, me metisteis en una prisión bonita. Tomás debería haberte dejado cuando se vio que no servías ni para darle un hijo. A veces una frase te confirma toda una biografía. Yo cerré los ojos un instante. Nunca habíamos podido tener hijos porque el problema era de Tomás, pero él me pidió mantenerlo en secreto por prudencia. Yo acepté. Otro regalo convertido en arma. Que tengas buena noche, dije. Aún puedes arreglar esto. No quiero arreglaros. Quiero que se sepa. Colgué. Mis manos temblaban, no por la amenaza, sino por la nitidez. Qué poco tardan ciertas familias en lanzar aquello que han guardado bajo la lengua durante años. Esa noche no dormí mejor. A medianoche, Celia recibió confirmación de que 2 juzgados habían empezado a cruzar información sobre adjudicaciones públicas vinculadas a sociedades del grupo. A la 1, un banco bloqueó movimientos relevantes de una empresa controlada por Javier. A las 2, Tomás filtró a varios medios que yo llevaba tiempo en tratamiento. Era mentira. A las 3, ya había un tertuliano opinando sobre mi supuesta fragilidad con la autoridad de quien nunca ha tenido que convivir con el miedo. Yo estaba sentada en la cocina con una taza de té frío cuando comprendí que la segunda parte de la guerra sería peor que la primera. La primera consistía en derribarlo. La segunda iba a consistir en sobrevivir a su contraataque. A la mañana siguiente, mientras ayudaba a mi madre a regar unas plantas que no tenían la culpa de nada, vi entrar a Celia con cara de malas noticias. Se han llevado a Inés a un plató, dijo. ¡Qué ilusión! Iba a hablar. Encendimos la tele otra vez. Ahí estaba. Maquillaje discreto, traje azul, expresión de tristeza contenida. Habló con mucho cuidado. Dijo que lamentaba profundamente verme así. Aseguró que entre ella y Tomás no había nada reprochable, hasta hacía muy poco. Que su relación profesional había sido malinterpretada, que yo llevaba meses obsesionada con ella. Luego soltó la pieza central del montaje. Nora siempre quiso controlar la empresa. Cuando dejó de hacerlo, empezó a revisar todo compulsivamente. Yo llegué a temer por su estabilidad. Perfecto, la amante convertida en testigo de cargo, la víctima convertida en amenaza. El machismo nunca descansa, solo cambia de portavoz. Pero Inés cometió un error. Mencionó una reunión interna celebrada hace más de un año, en la que, según ella, yo había montado una escena delirante por un expediente sancionador inexistente. El expediente sí existía, y yo no monté ninguna escena porque no estaba en España aquel día. Estaba en Lisboa acompañando a mi madre a una cirugía menor. Tenía billetes, hotel, fotos y una receta de farmacia con hora. Celia sonrió por primera vez en todo el día. Ya tenemos una mentira verificable en televisión nacional, dijo. No está mal para desayunar. A media tarde, el digital que más estábamos alimentando publicó esa contradicción junto a un dato peor. Inés había sido apoderada solidaria de una de las sociedades proveedoras que ella misma decía no conocer. Su firma constaba en un notario de Alcira. Un periodista con hambre había hecho el trabajo. Esa pieza empezó a circular rápido, muy rápido. No destruía el relato completo, pero lo rajaba. Y entonces Inés me escribió: «Necesito hablar contigo. A solas. No me llames. Si aceptas, contesta con una sola palabra». No respondí enseguida. Mostré el mensaje a Celia. «¿Trampa o pánico?», dijo. «¿Y si son las 2? Mejor. La gente asustada comete errores útiles». Quedamos al día siguiente, a plena luz, en un aparcamiento casi vacío junto a un vivero en las afueras de Torrent. Celia no iba a acercarse, pero estaría cerca. Yo fui con vaqueros, camiseta blanca y gafas de sol. No por ocultarme, por sentirme yo y no la esposa pública. Inés llegó 10 minutos tarde, sin maquillaje, ojerosa, con el pelo recogido de cualquier manera. Parecía más joven y más cansada.
Esa mezcla siempre da pena. Yo estaba decidida a no concedérsela demasiado. «Tienes 5 minutos», le dije. Ella ni siquiera intentó hacerse la ofendida. «Tomás me ha mentido a mí también». «¡Qué sorpresa! No vengo a pedir perdón». «Bueno, sí, también, pero no por eso». Se abrazó a sí misma como si tuviera frío. Hacía calor. «Vengo porque va a ir a por ti de verdad». La miré sin mover un músculo. «Concreta, está diciendo que tú manipulaste registros, que cuando estabas dentro de la empresa diseñaste parte del sistema de proveedores, que tu obsesión con el control es el origen de todo. Javier está preparando una estrategia para colocarte como autora intelectual de varias decisiones y presentar a Tomás como alguien que delegó demasiado en ti por confianza matrimonial. Tuve que admitirlo. Era bueno. Asqueroso, pero bueno. Explicaba por qué yo tenía conocimiento interno, por qué podía poseer documentos, por qué había advertido cosas. Me convertía de denunciante en arquitecta resentida. De paso, él quedaba como un empresario negligente pero no criminal. «¿Y tú por qué me lo cuentas?», pregunté. Inés me sostuvo la mirada por primera vez. «Porque si te hunden, me hunden. Y porque no sabía lo de los fallecidos. No todo, no así. No así». «¿Qué frase tan cobarde para un desastre tan grande? Sabías bastante para dormir bien», le contesté. Su boca tembló apenas. «Lo sé». Sacó una memoria USB del bolso. No me la dio enseguida. La sostuvo entre 2 dedos como quien ofrece una astilla extraída a destiempo. Hay grabaciones de reuniones, borradores de notas de prensa, instrucciones de borrado y un archivo de audio. Tomás borra mucho en sus dispositivos, pero no sabía que la sala de estrategia seguía sincronizando ciertas reuniones en una nube antigua. Yo lo descubrí por trabajo. Me lo quedé por si alguna vez me tocaba a mí. Eso sí me interesó. ¿Qué contiene el audio? A Javier, a Berta y a Tomás hablando de ti después de que encontraste lo de Castellón. Se oye a Berta decir que hay que sacarte de la empresa porque eres demasiado correcta para que esto sea rentable. Y a Tomás diciendo que contigo bastará con desgastarte hasta que parezcas loca. Sentí una calma tan nítida que casi daba miedo. «Dámela». No lo hizo. «Antes dime si puedes protegerme». La palabra me pinchó. Proteger. Todos piden protección cuando por fin entienden de qué lado estaba el incendio. «No prometo nada», le dije. «Pero si lo que has traído es real, no voy a dejar que te usen y te tiren si colaboras». Inés asintió. Me entregó la memoria y dijo algo inesperado. «Cuando te vi en la inauguración pensé que te ibas a hundir. No sabía que llevabas tanto tiempo aguantando para esto». «No vuelvas a admirarme», respondí. «No te corresponde». Se fue sin mirar atrás. Yo me quedé de pie unos segundos, el plástico de la memoria clavado en la palma, entendiendo que acababa de cambiar el tablero otra vez. El audio era real, y era veneno puro. Lo escuchamos esa misma noche en el despacho improvisado de Celia. Las voces eran nítidas, se reconocían sin margen. Javier hablaba primero, irritado por una denuncia interna. Berta preguntaba si yo había visto algo más de la cuenta. Tomás respondía con una risa cansada. Nora ve demasiado, pero todavía cree que la ética sirve para frenar un negocio de este tamaño. Más adelante, Berta soltaba. «Quítala del centro de todo, déjala en la fundación y en las fotos. Esa mujer es demasiado correcta para que esto sea rentable». Y luego, lo mejor, la frase que iba a perseguir a Tomás más de lo que imaginaba. «Con ella no hace falta echarla. Basta con agotarla hasta que parezca loca. Nadie escucha a una esposa rota». Hubo un silencio extraño al terminar el audio. No de sorpresa, de densidad. Incluso cuando ya conoces la verdad, oírla en voz del verdugo te la vuelve material. Celia se recostó en la silla. «Esto ya no es solo contabilidad creativa», dijo. «Esto es una estrategia de neutralización». Siempre lo fue, sí, pero ahora canta. A partir de ese momento, las cosas empezaron a moverse más rápido y más feo. La fiscalía me citó para ampliar declaración en un entorno seguro. No podía aparecer sin más. Tomás seguía intentando convertir cada gesto mío en prueba de desequilibrio. Así que entré por una puerta lateral con el pelo recogido, sin maquillaje, y la sensación absurda de que llevaba una vida entera escondiéndome para contar la verdad sobre un hombre que jamás se escondió para mentir. Declaré durante casi 6 horas. Fechas, contratos, nombres, centros, proveedores, adjudicaciones, presiones, manipulación de registros, pagos cruzados, estructura familiar, sociedades. Cuando uno ha vivido demasiado tiempo vigilando, la memoria se vuelve quirúrgica. Yo recordaba cosas pequeñas que después resultaron enormes.
una frase oída en la cocina, una factura doblada de forma distinta, una visita de Javier a un centro donde nunca iba, el nerviosismo de una directora cuando mencioné ciertas ratios. Todo encontraba sitio cuando lo ordenabas. Salí extenuada y con una sensación nueva. No solo estaba acusando a mi marido, estaba desmontando una industria doméstica de impunidad. Tomás contraatacó esa misma tarde con una entrevista exclusiva en un programa de máxima audiencia. Apareció con el nudo de la corbata ligeramente flojo y los ojos rojos ensayados, una puesta en escena tan obscena que me dieron ganas de aplaudirle la disciplina. Dijo que seguía queriéndome, que estaba devastado por mi conducta, que no entendía cómo había podido convertirme en esto. Afirmó que yo llevaba años frustrada por no tener un rol protagonista y que había desarrollado una obsesión persecutoria con las mujeres de su entorno. Inés ya no apareció. Mala señal para ella. Cuando una narración deja de necesitar a una cómplice, normalmente la está preparando como sacrificio. Lo confirmé 2 días después. Inés volvió a escribirme. Esta vez no pidió permiso. Mandó un mensaje largo a las 3 de la madrugada. Han decidido cargarlo todo sobre mí y sobre ti. Javier dice que como yo firmé algunas notas y tenía poderes en una sociedad, puedo parecer parte del montaje pero prescindible. Tomás dice que si caigo yo, él puede decir que se dejó engañar por 2 mujeres obsesionadas con controlarlo todo. Tengo miedo. Creo que me siguen. Si no contesto mañana antes de las 12, enseña lo de la carpeta roja. La carpeta roja no sabía yo cuál era. A las 10 de la mañana recibí un sobre dejado en la entrada de la casa de Godella a nombre de N.V. Dentro había copias de una carpeta física fotografiada hoja a hoja, pagos a ciertos medios para suavizar incidentes, correos con un consultor de crisis que proponía trabajar la figura de la esposa emocionalmente inestable, transferencias a una empresa de seguridad privada y, peor aún, un informe interno sobre una caída mortal en una residencia de Alicante ocultada bajo terminología ambigua. En una nota aparte, escrita a mano por Inés, solo decía: no me creyó capaz de guardar nada. No me dio tiempo a decidir qué hacer. A las 11:20, una noticia saltó en varios medios. Aparece herida una directiva del grupo Urrutia tras una salida de vía. No decían su nombre todavía. Yo ya lo sabía. Inés no murió. Pero tardó 2 días en poder hablar. La Guardia Civil hablaba de accidente. Celia, que no creía en los accidentes tan oportunos, consiguió a través de un contacto el dato que necesitábamos. El peritaje preliminar apuntaba a manipulación en una rueda. Poca cosa. Lo bastante para asustar. Lo bastante para disciplinar. Lo bastante para que entendiera cualquiera que aún dudase que aquello ya no era una guerra de comunicados. Mi madre me pidió llorando que me fuera de España. Vete, Nora. Con lo que sabes te vas y declaras por videoconferencia o lo que sea. Pero vete. No pude. No porque fuera valiente, sino porque intuía algo terrible. Si yo me movía mal, él recuperaría el relato. En este tipo de batallas, la ausencia la gana quien la explica mejor. Los siguientes días fueron una sucesión de golpes que parecían coordinados por una máquina sin alma. Una excompañera mía concedió una entrevista diciendo que yo siempre fui muy controladora. Un columnista me llamó esposa despechada con delirios de grandeza. Un pseudopsicólogo de tertulia analizó mis gestos de la inauguración y concluyó que se apreciaba desregulación afectiva. A la vez, 2 familias de residentes fallecidos empezaron a dar la cara y eso cambió otra vez la temperatura. Porque cuando un hijo cuenta que llamó 8 veces y nadie le cogió el teléfono mientras su madre agonizaba, la audiencia deja de ver un culebrón de ricos y empieza a oler crimen. El punto de inflexión llegó por donde menos lo esperaba. Una grabación de móvil tomada durante la inauguración, desde un ángulo lateral, donde se veía a Berta abofetearme y a Tomás agarrarme del brazo antes de que la cámara principal lo captara todo. Esa secuencia se hizo viral, no por el golpe en sí, sino porque arruinaba el personaje del hombre razonable rodeado de mujeres histéricas. Se veía la posesión, el reflejo violento, el instinto de castigo. Millones de personas pueden discutir un balance. Pocas discuten una mano así. A partir de ahí, varios patrocinadores se retiraron de actos vinculados al grupo. Un banco pidió explicaciones formales. 2 ayuntamientos revisaron contratos. La Generalitat abrió diligencias propias. Y, sobre todo, empezaron a caer los cobardes. Gente que había estado muy cómoda mientras solo hablábamos de rumores, pero que no quería compartir naufragio con un cadáver reputacional. Uno de esos cobardes fue mi cuñado Javier. Pidió verme. A solas, cómo no.
Elegimos un despacho neutral gestionado por abogados. Celia estuvo a 20 metros. Javier entró con la barba peor cuidada que de costumbre, y el cuello de la camisa ligeramente torcido. Era la primera vez que no parecía el notario impecable de las comidas familiares. Esto ha ido demasiado lejos, dijo. Para vosotros empezó demasiado tarde, respondí. Se sentó sin que yo se lo ofreciera. Las manos le sudaban. Noté esas cosas enseguida. Berta cree que aún se puede contener si tú... Me reí. Ni termines la frase. Javier se inclinó hacia adelante. Escúchame bien. Tomás no va a caer solo. Si abre la boca, nos hunde a todos. Si tú aflojas un poco, quizá podamos salvar una parte y tú salir limpia. Yo ya estoy limpia. Se quedó callado. Observó el vaso de agua como si allí hubiera una salida. No entiendes el nivel de gente metida en esto. Esa frase sí me interesó. Explícamelo. Negó con la cabeza. No iba a darme tanto gratis. Solo te digo que no es solo una empresa de residencias. Hay fondos, adjudicaciones, licencias, favores. Si Tomás decide hablar para defenderse, puede explotar media ciudad. Perfecto, dije. ¿Que hable? Javier me miró casi con pena. ¿De verdad crees que la justicia quiere toda la verdad? Yo no necesito que la quiera. Solo necesito que ya no pueda ignorarla. Entonces hizo algo que no esperaba. Sacó una carpeta fina y la dejó sobre la mesa. Si te la doy, desaparezco del foco. Eso no lo decides tú. No admitió. Pero puedo decidir el tamaño del incendio. Dentro había una estructura societaria mejor trazada que ninguna de las que yo tenía. Cuentas puente, apoderados de paja, pagos a consultoras sin empleados, participación de un empresario hotelero metido a inversor social, movimientos vinculados a licencias urbanísticas y una anotación manuscrita. Caja Berta. Me bastó una ojeada para saber que Javier había venido a vender a su propia madre antes que compartir celda con su hermano. ¿Por qué ahora?, pregunté. Porque Tomás me ha dicho esta mañana que, si hace falta, dirá que yo gestionaba todo sin su conocimiento. No pude evitar una sonrisa pequeña, muy cansada. Bienvenido. Javier bajó la vista. No eres tan blanda como pensábamos. Ahí estaba. Pensábamos. Nunca fui solo la esposa. Fui una conversación recurrente entre ellos, un problema de tono, un mueble incómodo, una amenaza potencial clasificada y contenida. Ese fue vuestro error, le dije. Con la carpeta de Javier y la documentación de Inés, el caso dio un salto cualitativo. Ya no era posible sostener que yo había fabricado un entramado entero por despecho. Había demasiados actores, demasiadas firmas, demasiadas contradicciones, demasiadas voces traicionándose. Aún así, Tomás intentó un último relato heroico. Anunció una rueda de prensa definitiva para aclararlo todo y presentarse como víctima de una conspiración familiar empresarial donde él, pobrecito, había sido engañado por subordinados y manipulado por una esposa resentida. Yo casi le agradecí la soberbia. Los hombres así no saben cuándo callar porque confunden el micrófono con el poder. La rueda de prensa fue en un hotel de 5 estrellas. Él llegó sin Inés, sin Berta y sin Javier. Primer dato importante, solo con el abogado. Segundo dato, yo no estaba allí, pero la seguí en directo desde una sala segura de fiscalía junto a Celia y 2 personas más que no apartaban los ojos de la pantalla ni cuando pestañeaban. Tomás abrió con una frase estudiada. He cometido errores de confianza, pero no delitos. A continuación empezó a construir una historia donde delegó demasiado, donde amó demasiado, donde fue ingenuo con personas cercanas. Introdujo mi nombre 23 veces en 18 minutos. Conté. Lo sé porque cuando alguien quiere enterrarte, conviene medir cuánto necesita pronunciarte para sostenerse. Negó relación impropia con Inés antes de fechas recientes. Negó conocimiento sobre pagos irregulares. Negó responsabilidad directa en centros concretos. Y entonces cometió la estupidez que lo remató. Respondió a una pregunta sobre una fallecida de Alicante con una frase que solo podía conocer alguien que hubiera leído el informe interno completo. Ese caso se cerró correctamente porque la caída fue previa al protocolo nocturno y no existía déficit de supervisión. Celia me miró. Acaba de situarse él solo dentro de un informe reservado que, según su versión, nunca vio. No hizo falta más. Minutos después, un periodista ya estaba publicando esa contradicción. A la hora, otro medio subía el audio de la reunión donde hablaban de agotarme hasta que parezca loca. A las 2 horas, una asociación de familiares exigía medidas cautelares urgentes. A las 4, un juez autorizaba nuevas entradas y registros. A las 6, Tomás dejó de responder llamadas y a las 7:30, la UDEF entró en la casa de Berta.
No estuve presente. No hacía falta. Me bastó con la descripción de Celia. Berta en bata de seda, indignada, intentando tratar a los agentes como personal doméstico, Tomás encerrado en el despacho, Javier no localizado, cajas de documentación en el garaje tras falso panel, relojes, escrituras, discos duros, agendas, un portátil que nadie recordaba ya pero que recordaba demasiadas cosas, y sobre todo una libreta donde Berta apuntaba con letra minúscula ingresos, salidas y nombres propios. La llamaban la caja de madre. Yo la llamé en silencio la libreta del orgullo. Tomás fue detenido esa misma noche para declaración. No es posado ante cámaras. España sigue teniendo pudor selectivo para ciertos apellidos. Aún así, la noticia corrió como pólvora. Mi madre apagó la tele y se santiguó sin creer mucho, pero por si acaso. Yo me quedé sentada mirando la ventana, sin sentir la satisfacción cinematográfica que la gente imagina. La caída de un hombre así no llega con fanfarria, llega con un vacío raro, porque durante años te adaptas tanto a su gravedad que, cuando por fin lo separan de tu órbita, el cuerpo tarda en entender que ya no tiene que girar alrededor. Pensé que lo peor había pasado. Me equivocaba. A la mañana siguiente, Tomás pidió declarar y ofreció una jugada de última hora. Asumiría ciertas responsabilidades económicas si a cambio se revisaba mi papel desde el inicio de la empresa. Lo sabía. No iba a caer sin intentar arrastrarme, pero esta vez ya no estaba solo yo enfrente. Estaban los familiares, los audios, Inés en recuperación, Javier desangrándose judicialmente, la libreta de Berta, las auxiliares hablando, las cajas, los centros intervenidos. El relato era demasiado grande para que un solo hombre, por carismático que fuera, pudiera domesticarlo, y sin embargo, aún le quedaba crueldad para hacer daño. Cuando por fin me permitieron revisar parte de su declaración, encontré una frase dirigida a mí sin nombrarme. Hay personas que prefieren destruir lo que no pudieron controlar. La leí 2 veces. Me sorprendió que aún intentara definirme por control. Nunca entendió nada. Yo no quise controlarlo. Quise que dejara de arrasar. Son cosas distintas. Solo los hombres acostumbrados a mandar confunden el límite con dominación. Pasaron semanas que parecieron meses. La causa se ensanchó. Algunos centros quedaron bajo supervisión externa. Varias familias iniciaron demandas. Berta entró y salió del juzgado con la espalda cada vez más curva. Javier pactó colaborar a cambio de reducir daños. Inés, tras salir del hospital, declaró por videoconferencia protegida y confirmó la relación, las maniobras de comunicación y parte del ocultamiento documental. No le perdoné nada, pero escuchándola comprendí algo que me costó admitir. Había sido una pieza más, prescindible en cuanto dejó de ser útil, no tan distinta de mí. Solo más tarde, y por otra puerta. Una tarde me llamó Tomás desde prisión provisional. No sabía que podía hacerlo. Contesté por puro instinto, como quien toca un cable sabiendo que aún guarda corriente. Su voz sonó cansada y rota, pero no confundí el tono. No era arrepentimiento, era pérdida de centro. Nora, no vuelvas a llamarme así. He perdido mucho tiempo odiándote, dijo, como si me regalara una intimidad. Y ahora ya no sé si te odio o te admiro. No me interesa ninguna de las dos cosas. Se hizo un silencio breve. Podríamos haber sido invencibles juntos. Tuve que cerrar los ojos, no por emoción, por asco. No, Tomás, tú querías una cómplice inteligente con cara de conciencia, no una igual. Respiró hondo al otro lado. Luego dijo algo que me persiguió tiempo. Lo hice todo para que nunca nos faltara nada. Ahí estaba la justificación final. Dinero por encima de cuerpos, de ancianos, de verdad, de sueño. No nos faltara nada. Qué frase tan obscena cuando viene de un hombre al que nunca le faltó límite. Te faltó decencia, respondí, y colgué. El proceso siguió su curso. Lento, imperfecto, exasperante, como todo proceso real. Hubo recursos, filtraciones, titulares interesados, expertos que opinaban sin leer un folio y amistades comunes que desaparecieron con esa velocidad cobarde que solo tienen quienes siempre estuvieron más cerca del poder que de ti. También hubo cosas buenas, aunque más silenciosas. Trabajadoras que por fin pudieron hablar, familias que dejaron de sentirse culpables por haber confiado, una inspectora joven que me dijo al salir de una comparecencia, «Gracias por no conformarte con una infidelidad cuando el problema era más hondo». Esa frase me acompañó mucho, porque era verdad. Si me hubiera quedado solo en la amante, esto habría sido un escándalo social, lo otro era una estructura de daño.
Entre la detención de Tomás y la sentencia, hubo una fase que casi nadie cuenta bien porque no tiene glamour, pero es donde muchas verdades mueren. El barro fino. No é o gran titular, no la entrada policial, no la amante, no la bofetada. El barro fino es cuando empiezan a insinuar que tú también te beneficiaste, que tu dolor es oportunista, que seguro sabías más de lo que dices, que por qué tardaste tanto, que una mujer inteligente no puede ser víctima sin ser también culpable de algo. Ese tramo estuvo a punto de romperme más que la inauguración. Lo primero fue económico. Durante años, aunque Tomás me repitiera en cada discusión que todo era suyo, parte de nuestra vida cotidiana dependía de cuentas conjuntas, tarjetas compartidas, autorizaciones cruzadas y fondos que, en la práctica, él administraba como si fuera el monarca de una nación privada. En cuanto la causa se hizo grande, varios activos quedaron bloqueados y mis movimientos pasaron a ser observados con esa mezcla de sospecha y morbo que a veces sustituye al análisis. Hubo quien publicó que yo vivía del dinero que ahora denunciaba. Era verdad a medias, que es la mentira más pegajosa. Sí, había vivido dentro de un sistema financiado por él. También había aportado trabajo, criterio, legitimidad y silencio involuntario a ese sistema. Y llevaba años guardando un colchón discreto de dinero heredado de mi padre y de una tía soltera que siempre me dijo: «Nunca entregues hasta la última llave». Gracias a eso no dependí de negociar con quienes querían comprar mi agotamiento. Lo segundo fue médico. El abogado de Tomás presentó documentación insinuando que yo había recibido atención psiquiátrica por episodios de ansiedad grave con ideas persecutorias. No era totalmente inventado. 3 años antes había acudido a una psiquiatra durante unos meses porque llevaba tiempo durmiendo mal, tenía taquicardias y me sentía cada vez más pequeña dentro de mi propia casa. Lo que él omitía era la causa. Nunca le conté a la doctora los negocios de Tomás, pero sí le describí la atmósfera: correcciones constantes, aislamiento, descalificación elegante, invalidez emocional sistemática. La doctora, una mujer directa llamada Pilar Mena, escribió en mis notas algo que entonces me pareció excesivo y después entendí como un salvavidas. No patologizar un contexto relacional potencialmente coercitivo, cuando el abogado quiso usar mi historial para presentarme como descompensada, Celia localizó a Pilar. Ella declaró con una claridad que desmontó media operación de maquillaje. Dijo que la ansiedad no invalida la percepción, que muchas mujeres en relaciones coercitivas desarrollan síntomas sin que eso vuelva falsas sus denuncias, y que una persona agotada no equivale a una persona delirante. Fue la primera vez en meses que una voz con autoridad habló de mí sin recortarme. Lo tercero fue social. Valencia es grande cuando quieres perderte y minúscula cuando hay algo sabroso que comentar. Empezaron los mensajes de amigas, de señoras que me habían besado 2 veces en cenas benéficas, de esposas de socios que escribían: «No quiero molestar, solo saber si estás bien», con la misma hambre con que otras personas abren un cajón ajeno. También empezaron las ausencias. Personas que habían brindado en mi casa, que me enviaron flores cuando murió mi padre, que se desvivían por aparecer en las fotos de la fundación, dejaron de responder. No me dolieron todas. Algunas me hicieron un favor póstumo, pero hubo 2 silencios que sí me hicieron daño: el de mi prima Clara, que temía manchar su bufete, y el de una amiga de universidad, que me escribió una sola frase: «No sé a quién creer». Tardé horas en dejar de mirar ese mensaje. Hay amistades que no terminan con una traición grande, sino con una cobardía pequeña y perfectamente administrada. Por eso agradecí tanto a quienes sí se quedaron, aunque fueran pocos. Celia, por supuesto, mi madre, aún muerta de miedo, Pilar, la psiquiatra, Lorena, con sus audios susurrados, y una persona que no esperaba recuperar, mi hermano Adrián. Llevábamos años viéndonos poco, en parte porque a Tomás le irritaban los hombres que no le impresionaban, y Adrián, profesor de instituto en Sagunto, tenía la costumbre de no sentirse inferior ante nadie que llevara traje caro. Siempre vio a Tomás como un vendedor con demasiados dientes. Yo le llamé resentido más de una vez. Él respondió dejando de insistir. Cuando se enteró de todo, apareció en Godella con una bolsa de ropa cómoda, 2 cargadores y una frase que me atravesó: «He venido tarde, pero he venido». A veces el amor verdadero no sabe hablar a tiempo, solo sabe quedarse cuando ya se ha roto la decoración. Adrián fue útil de una forma que no esperaba, no por contactos ni estrategia, sino porque conocía otra Valencia, la de los trabajadores, las AMPAs, los sindicatos pequeños,
las familias que no pisan auditorios de gala, pero sí saben reconocer cuando una residencia huele a recorte disfrazado de protocolo. A través de él llegamos a 2 auxiliares más, a una antigua limpiadora y a la hija de un residente de Gandía que había archivado durante meses facturas, correos y respuestas evasivas de dirección. Esa mujer, Sandra Pons, fue crucial. No tenía relevancia pública, no sabía moverse entre abogados, pero guardaba absolutamente todo. Una de sus carpetas contenía los correos donde pidió explicaciones porque a su padre le cambiaban de habitación, de medicación y de fisioterapeuta cada 2 semanas. Respuestas llenas de amabilidad vacía: estamos revisando. Gracias por su confianza. El bienestar del residente es prioritario. Ninguna respondía a la pregunta real. Cuando Sandra declaró, no lloró. Eso fue devastador. Solo leyó fechas y frases. La sobriedad, descubrí, destroza más que el grito cuando los hechos ya dan para incendiar una habitación. Hubo un día especialmente feo, uno de esos que casi me empujan a aceptar cualquier trato con tal de acabar. Fue durante una comparecencia civil vinculada a la pieza patrimonial. El abogado de Tomás, con esa elegancia venenosa que se aprende en colegios carísimos, empezó a preguntarme por nuestra vida conyugal como si estuviera interrogando a una empleada que robó cubiertos. ¿Qué sabía yo de las cuentas? ¿Cuánto gastaba al mes? ¿Qué regalos había aceptado? ¿Cuántas veces me acompañó Tomás a actos públicos? Si sabía por qué no habíamos tenido hijos. Ahí Celia se levantó. Su objeción fue tan limpia que casi sonó hermosa. El juez le permitió reformular, pero el abogado ya había sembrado lo que quería: que mi intimidad era una zona explotable y que la infertilidad podía servir otra vez como herramienta para dibujarme amargada. Al salir del edificio tuve que vomitar en un baño de señoras. Mi madre me sujetó el pelo como cuando tenía 15 años. Me miré al espejo después, pálida y torpe, y pensé algo espantoso. Quizás sí me estaba perdiendo. No la razón, algo más básico, la forma de habitarme sin pedir permiso. Esa misma tarde, Tomás movió ficha desde dentro. A través de su abogado, hizo llegar una oferta informal. Si yo retiraba ciertas acciones personales y suavizaba mi acusación particular respecto a responsabilidad directa de Berta, él aceptaría un relato donde la presión del crecimiento empresarial y errores de supervisión explicaran lo ocurrido sin ensañarse con nadie en lo familiar. Traducido: salvar a la madre, preservar algo del patrimonio, tratar los fallecimientos como fallos sistémicos sin rostro y dejar mi caso como una separación tóxica magnificada por la prensa. Recuerdo que Celia leyó la propuesta 2 veces, dejó el papel sobre la mesa y dijo: «Esto ni siquiera es un pacto, es una costumbre». Tenía razón. Era la costumbre del privilegio, creyendo que toda tragedia puede privatizarse si se paga lo bastante. No respondimos. En lugar de eso, hicimos algo mejor. Publicamos, por vía indirecta, una pieza demoledora sobre la Fundación Levante Digno, la gran obra social de la familia Urrutia. Aquella fundación había sido durante años el escaparate compasivo del grupo: conciertos solidarios, carreras benéficas, donaciones a parroquias y campañas de Navidad con ancianos sonriendo bajo mantas de cuadros. Lo que muy poca gente sabía es que la fundación servía también para absorber subvenciones, justificar gastos inflados y hacer circular dinero hacia proveedores amigos. El reportaje cruzó cuentas, facturas y eventos con tal precisión que hasta las personas más reacias a creerme empezaron a admitir algo en voz baja. Tal vez Nora no estaba exagerando, tal vez el monstruo era más grande de lo cómodo. Ese reportaje provocó una reacción furiosa de Berta. Convocó una comida familiar con quienes aún aceptaban sentarse a su mesa y dejó correr la idea de que yo estaba disfrutando de la caída. Lo supe porque una de sus sobrinas, más sensata que valiente, me lo contó por teléfono. Lo que de verdad me hizo daño no fue eso, sino otra frase. Siempre le tuvo envidia, porque él sabía construir y ella solo sabía señalar defectos. La escuché y comprendí algo esencial. Para esa familia, mi función siempre había sido la de detectora molesta, nunca la de conciencia útil. En su lógica, advertir un daño era casi peor que causarlo, porque interrumpía el flujo de beneficios. Esa inversión moral, odiar más al testigo que al verdugo, me aclaró de golpe por qué me costó tantos años salir. No estaba casada solo con un hombre, estaba dentro de una cultura privada donde la ética era mala educación. En paralelo, aparecieron más nombres de residentes. A veces me los dictaban por teléfono, otras me llegaban en escritos. Cada nombre ampliaba el peso. Ya no era solo Amparo, ni Julián, ni María, ni Vicente.
Empezaron a surgir historias de úlceras por presión mal atendidas, de sedaciones fáciles para compensar falta de personal, de caídas nocturnas, de restricciones disfrazadas de medidas preventivas. No todos esos casos eran penalmente imputables, y yo lo sabía, pero juntos dibujaban algo innegable. El cuidado había dejado de ser el centro y se había convertido en eslogan. Recuerdo especialmente a Encarnación Ribes, hija única de una residente de Xàtiva. Me citó en una cafetería cerca de la estación y llegó con una bolsa de tela llena de papeles y una rabia contenida que le salía por los dedos. Su madre seguía viva, pero durante meses había perdido peso, movilidad y ganas de hablar en un centro donde prometían atención personalizada. Encarnación me dijo una frase que aún se me clava: yo no metí a mi madre en una residencia para que se muriera de aburrimiento químico. Esa expresión, aburrimiento químico, describía mejor que cualquier informe la práctica de sedar la incomodidad cuando no hay manos suficientes para sostenerla. Le pedí permiso para usar sus correos y sus reclamaciones. Me dijo que sí con una condición: no quiero dinero, quiero que dejen de tratar a los viejos como muebles con pulsaciones. No supe qué contestar. A veces el país profundo formula mejor la ética que todos los congresos empresariales juntos. En una de aquellas semanas también descubrimos algo sobre mí misma que luego fue clave. Celia y Pilar insistieron en que llevara un registro diario, no por terapia blandita, sino por estrategia y supervivencia. Dormí 3 horas. Llamó tal persona. Ataque de pánico a tal hora. Comí esto. Declaré durante tanto. Salí con mi madre. Recibí este mensaje. Tomás apareció en televisión. Parece poca cosa, pero aquel cuaderno hizo 2 trabajos a la vez. Me sostuvo cuando el tiempo se volvió gelatinoso y sirvió después para desmentir varias insinuaciones sobre supuestos episodios erráticos. Hay una forma de resistencia que consiste simplemente en dejar huella ordenada de que exististe mientras intentaban reescribirte. Uno de los momentos más tensos llegó cuando un medio publicó parte de unas conversaciones privadas entre Tomás y yo, sacadas de contexto. Mensajes de años atrás donde yo aparecía, pidiéndole perdón por ser tan intensa, agradeciéndole paciencia, rogándole que no se enfadara. Leerme así me dio vergüenza física. Quise arrancarme de mi propia historia. Pilar me obligó a mirar aquello de frente. Eso no demuestra que fueras culpable, me dijo. Demuestra adaptación a una relación desigual. No era fácil creerla. Las víctimas elegantes somos muy torpes para reconocernos como tales, porque nos parece que la inteligencia nos obligaba a haber salido antes, hablado antes, visto antes. Aún hoy me sorprendo, juzgando a aquella versión de mí. Luego recuerdo la frase de Tomás en el audio: basta con agotarla hasta que parezca loca. El agotamiento no llega de una vez, llega por erosión, y la erosión, cuando está bien hecha, te convence de que la forma de tu hundimiento también es tu responsabilidad. Hubo otro episodio que no salió en prensa, pero definió mucho. Una noche, de camino a Godella, un coche nos siguió durante varios kilómetros. No se acercaba ni se alejaba, solo estaba. Celia lo detectó antes que yo. Hizo 3 giros absurdos, entró en una gasolinera, salió, tomó otra rotonda y el coche siguió. Llamó a un contacto policial sin perder el tono. El vehículo desapareció cuando una patrulla se aproximó. Nunca se probó de quién era ni para qué. Podía ser intimidación barata. Podía ser paranoia bien fundamentada. La diferencia, en aquel momento, importaba poco. Llegué a la casa con el estómago pegado a la garganta y entendí que el miedo ya no era una emoción puntual. Era un clima. Por eso la recuperación de Inés añadió una capa nueva al caso y a mi propia confusión. Cuando por fin pudimos verla en un entorno seguro, estaba más delgada y sin la coraza estética de siempre. Tenía un moratón amarillento en el pómulo y la mirada de quien ha comprendido demasiado tarde que no era especial sino útil. Declaró con bastante honestidad y alguna omisión interesada, como era de esperar. Confirmó la relación, confirmó pagos a ciertos medios, confirmó borrados y redacciones de comunicados para minimizar incidencias. Y, en un momento inesperado, soltó algo que me dejó fría. La primera vez que Tomás habló de ti delante de mí, como si no fueras una persona, fue durante una cena en Madrid. Dijo: Nora sirve para dar credibilidad. Mientras crea que puede salvar algo de mí, no se moverá. No sentí celos. Sentí asco con exactitud quirúrgica. Hasta en la intimidad me había nombrado como herramienta. Fue también Inés quien entregó un intercambio de correos entre Tomás y un consultor donde se diseñaban 2 escenarios de crisis. El escenario 1 se titulaba Esposa herida, asunto sentimental. El 2, Esposa inestable,
Obsesión fiscalizante. Fecha: 5 meses antes de la inauguración. Es decir, mucho antes de que yo rompiera nada en público. Tomás ya estaba preparando cómo narrarme si algún día yo hablaba. Necesitaba 2 versiones porque no sabía cuál sería más eficaz. Le bastaba con que alguna aprendiera. Cuando ese dato llegó al juzgado, la atmósfera cambió. Hasta quienes querían tratar el asunto como un mero descontrol empresarial, tuvieron que aceptar que había premeditación comunicativa y, por tanto, conciencia de riesgo. No solo hacían cosas mal, sabían que estaban mal y preparaban el discurso para neutralizar a quien pudiera denunciarlo. Ese paso, aunque técnico, fue decisivo. Lo convirtió todo en algo más difícil de perdonar incluso para los tibios. A medida que avanzaba la investigación, surgió una pregunta recurrente en periodistas y abogados: ¿por qué elegí la inauguración y no otro momento? La respuesta completa la conocían solo Celia y yo. Había 3 razones. La primera, simbólica: el nombre de mi padre. No quería que inauguraran aquella residencia impunemente bajo su apellido. La segunda, procesal: sabíamos que ese día estarían presentes varias personas clave, conectadas con sociedades y decisiones que luego no podrían negar sin testigos. La tercera, emocional, y quizá la más fea de admitir: quería que Tomás me subestimara del todo. Quería que creyera que seguía siendo incapaz de arruinarle una noche. Fue duro asumir que parte de mi estrategia consistía en explotar la propia lógica de maltrato de mi matrimonio. Pero era verdad. Lo utilicé contra él. No me enorgullece, me salvó. Hubo otra reunión importante con la fiscalía, casi al final de la instrucción, en la que me preguntaron si quería solicitar medidas más duras contra Berta por su papel de coordinación patrimonial y presión sobre testigos. La respuesta no era sencilla. Parte de mí quería verla caer con todo. Otra parte estaba agotada de arrastrar generaciones enteras al mismo agujero. Acabé diciendo la única verdad que tenía: quiero lo que se pueda probar sin necesidad de convertir esto en una venganza genealógica. El fiscal, un hombre tan seco que parecía hecho de archivo, me miró un segundo más de la cuenta. Le irá mejor si sigue hablando así. No era un cumplido, era un consejo. En casos así, la línea entre justicia y sed de castigo la usa la defensa como arma. Yo tenía que mantenerme del lado de los hechos, aunque a veces el cuerpo pidiera otra cosa. Tomás, mientras tanto, se fue apagando en público de una forma extraña. Cuanto más intentaba dramatizar su destrucción, menos convincente resultaba. Hubo una entrevista especialmente patética, donde quiso presentarse como un empresario desbordado por el éxito, víctima de una estructura deficiente y de decisiones ejecutivas que no controlaba al detalle. Nadie le compró ya del todo. La imagen de la inauguración, la de la mano, la de Berta, los audios, los nombres de los fallecidos, lo perseguían. La opinión pública puede ser voluble, pero también le encantan las narrativas claras cuando por fin se decantan. Él había pasado de visionario a señor bien peinado que usó ancianos como línea de negocio. Costaba volver de ahí. Una tarde, en mitad de todo, fui a vaciar parte de la casa conyugal acompañada por una comisión judicial y 2 personas de seguridad. No quería ir. Celia insistió. Si no recoges lo tuyo, otros decidirán qué era tuyo, dijo. Entrar allí fue peor de lo que esperaba. La casa seguía oliendo igual. Madera pulida, ambientador caro, limones del patio. En el vestidor estaban mis vestidos alineados como si una mujer dócil aún fuese a bajar a cenar. En el despacho de invitados seguía el ordenador viejo desde el que copié los primeros archivos. En la cocina, una taza con la marca de café en el fondo parecía esperar una mañana normal que nunca existió. No me derrumbé hasta abrir un cajón del baño y encontrar una caja de ansiolíticos que Tomás me insistía tanto en llevar, por si acaso. No estaban recetados por Pilar. Los había conseguido a través del círculo familiar. Me acordé de varias noches en las que insistió demasiado en que descansara, en las que quiso que tomara algo suave porque no eras tú misma. No pude probar que hubiera intentado medicarme de forma interesada, pero el hallazgo me dejó un temblor muy oscuro en el cuerpo. Salí al jardín a respirar y me prometí algo sencillo. Nunca más dejaría que otro definiera qué versión de mí le resultaba más manejable. Ese día, mientras elegía documentos, ropa y unas pocas fotografías verdaderamente mías, también encontré una libreta antigua de mi padre que yo creía perdida. Estaba metida en una caja de papeles de la fundación, como si alguien la hubiera absorbido por error dentro de la estética familiar. La abrí por una página cualquiera.
Había apuntado una frase que él usaba mucho con pacientes y conmigo. Lo urgente no debe comerse lo importante. Me senté en el suelo del despacho con esa libreta en la mano y entendí, de golpe, cuánto de mi matrimonio había consistido en vivir exactamente al revés. Todo era urgente: la expansión, las cenas, la imagen, el discurso, el capital, la prensa, la amante reconvertida en ejecutiva. Y en esa catarata de urgencias se habían ido comiendo lo importante: la verdad, el cuidado, el sueño, la voz, los límites. Guardé la libreta en mi bolso. Fue probablemente el objeto más valioso que saqué de aquella casa. Cuando por fin llegó la fase final del procedimiento, hubo una mediación económica con varias familias afectadas. Tomás quería cerrar rápido lo civil para contener el daño reputacional residual y evitar más relatos públicos. Algunas familias aceptaron acuerdos, otras no. Yo no juzgué a ninguna. Hay quien necesita un juicio largo para honrar a los suyos y quien necesita dinero ya para pagar abogados, terapias o simplemente seguir viviendo. La dignidad también tiene facturas. Lo que sí me impresionó fue ver a ciertas familias negándose a las cláusulas de confidencialidad. «Mi madre no se va a callar ahora por una indemnización», dijo una hija en el pasillo. Me dieron ganas de abrazarla. No lo hice. A veces respetar es no invadir. Hubo también un pequeño acto de justicia poética que no salió en ningún medio importante, y sin embargo, me supo mejor que muchos titulares. La Asociación Médica de la comarca donde trabajó mi padre retiró una distinción honorífica que años atrás había concedido a la Fundación de los Urrutia por innovación ética en cuidado senior. La ceremonia de revocación fue modesta, casi íntima. Me invitaron sin cámaras. Fui. Un médico mayor leyó una declaración breve donde hablaba de respeto a los pacientes, de confianza traicionada y de la necesidad de no dejar que el lenguaje corporativo colonice el cuidado. Al acabar, una enfermera que había trabajado con mi padre se me acercó y me dijo: «Él estaría orgulloso de que no dejaste su nombre donde no debía». Esa frase hizo más por mí que toda la sentencia. Y aún con todo eso, no te voy a mentir, hubo días en que eché de menos a Tomás, no a quien era, a la idea que yo había fabricado de él, a la promesa inicial, al hombre que me pidió un café después de una ponencia y me habló como si mi cabeza le fascinara. El duelo por un maltratador sofisticado tiene algo especialmente humillante. No extrañas solo al verdugo, extrañas tu propia credulidad. Tardé en dejar de castigarme por eso. Pilar me ayudó a entender que el amor manipulado no desaparece por decreto cuando aparece la prueba. Se desactiva lento, con rabia, con vergüenza, con recaídas mentales, con frases que te sorprenden defendiéndolo todavía en habitaciones vacías. Contar esto me cuesta, pero lo digo porque es verdad. Y las verdades incompletas también maquillan. La última vez que vi a Tomás antes de la sentencia fue en un pasillo lateral del juzgado. Por casualidad y mala suerte, iba escoltado por 2 funcionarios, sin esposas visibles, con traje oscuro y el pelo más corto que de costumbre. Se detuvo un segundo. Los funcionarios dudaron. Nos miramos a menos de 2 metros. Allí, sin cámaras ni micrófonos, sin abogados, sin madre, sin amante, sin inversores, sin auditorio, parecía solo un hombre cansado. Durante un instante entendí por qué tanta gente le había creído siempre. Sabía parecer humano justo cuando más peligroso era confundir eso con bondad. «Podrías haber hablado conmigo», dijo. Lo dijo casi en voz baja, como si aún le sorprendiera no seguir siendo el centro del proceso. «Lo intenté durante años. Lo has arrasado todo». Pensé en Amparo, en Julián, en los turnos, en los audios, en mi padre convertido en marca, y sentí una lucidez fría, sin odio. No. Yo paré de sostenerlo. Iba a decir algo más. No le dejaron. Siguió andando. No volví a girarme. Ese fue, para mí, el cierre real. No la sentencia, no las cámaras, no el dinero congelado, sino esa frase, porque durante demasiado tiempo creí que él era una fuerza y yo su consecuencia, y no. Su imperio se sostuvo también sobre gente como yo, aguantando, justificando, esperando el momento menos malo para incomodarlo. El día que dejé de hacerlo, no provoqué una desgracia, interrumpí una continuidad. Por eso, cuando meses después pude volver a dormir de un tirón por primera vez, no pensé en justicia, ni en victoria, ni en revancha. Pensé en continuidad interrumpida, en el simple milagro de que una puerta cerrara sin que nadie llegara tarde oliendo a otra mujer y a poder,
en desayunar sin revisar el tono de una frase antes de pronunciarla, en abrir un correo sin esperar una mentira bien redactada, en vivir sin preparar pruebas por si mañana tocaba sobrevivir a una versión inventada de mí. Eso, al final, fue el verdadero payoff, no verlo caer, verme dejar de vivir a la defensiva. Meses después, el Centro Gabriel Valcárcel dejó de llamarse así. La placa fue retirada por orden judicial. Yo pedí que ese nombre no volviera a usarse nunca para lucrarse. Hubo quien dijo que era una pena, que el edificio podía reconducirse, que mi padre no tenía la culpa. Precisamente por eso, mi padre no merecía presidir una casa donde la dignidad se vendía a precio premium y se recortaba por detrás. Años más tarde, cuando el centro fue intervenido y reestructurado con otra gestión, alguien me mandó una foto de la entrada sin la placa, solo una pared blanca, limpia, sin homenaje falso. Lloré más al verla así que la noche de la inauguración. Mi divorcio fue rápido en lo formal y brutal en lo íntimo. Tomás pretendió al principio dejarme sin casi nada, alegando que el patrimonio estaba comprometido por el procedimiento penal. Celia sonrió cuando leyó la propuesta. Hasta para divorciarse contigo quiere seguir administrándote. Acabó peor para él, mucho peor. No por venganza mía, sino porque las medidas cautelares y las pruebas cruzadas hicieron imposible esconder dónde estaban los bienes, a nombre de quién y con qué dinero. Recuperar todo para las víctimas era imposible. Recuperar algo, sí, y eso importaba. La sentencia penal tardó, como tardan estas cosas. Hubo partes sobreseídas, otras confirmadas, responsabilidades civiles, condenas mayores de lo que algunos esperaban y menores de lo que yo habría querido para ciertos nombres. No salí del juzgado sintiéndome heroína, salí sintiéndome vieja. Había ganado la verdad en papel, pero pagándola con una versión de mí que ya no existía. A veces eso también es justicia. No devuelve lo perdido, pero impide que te sigan robando el relato. La víspera de la lectura final, Berta pidió verme. Acepté contra todo consejo. La citaron en una sala discreta del edificio judicial. Entró más pequeña, más arrugada, pero no más humilde. Hay naturalezas que se doblan antes de aprender. Has ganado, me dijo sin saludo. No era un concurso. Claro que sí. Siempre lo fue. Me senté frente a ella. No quería quedarme de pie como si temiera contagiarme. ¿Qué quieres? Metió la mano en el bolso y dejó sobre la mesa una llave pequeña y un papel con un número de cuenta. Tardé un segundo en entenderlo. Me miró con una especie de brillo oscuro. Tomás tenía una reserva fuera, dinero que nadie ha encontrado, suficiente para que desaparezcas de verdad. Si retiras tu acusación particular contra mí en la pieza civil, será tuyo. Durante un instante, el mundo se volvió ridículo. Tantos años de poder resumidos en eso, dinero a cambio de silencio. La familia Urrutia hasta el final. Si no pueden dominarte, te compran. Si no pueden comprarte, te ensucian. Si no pueden ensuciarte, intentan que te parezcas a ellos. ¿De verdad me has llamado para esto? Pregunté. Te he llamado porque te conozco. Sé lo que has perdido. La reputación se recompone, el dinero ayuda, el amor se acaba. La tranquilidad tiene precio, pensé en mi padre. En Amparo Llorens, en las auxiliares llorando en los pasillos, en Inés saliendo de la carretera, en mi madre mirándome la cara roja en una cocina prestada, en mí misma durante años diciéndome un poco más, un poco más, un poco más, mientras él me vaciaba desde dentro. Cogí la llave. Berta sonrió, creyendo por un segundo que aún hablábamos el mismo idioma. Abrí la mano y la dejé caer dentro de su vaso de agua. El metal hizo un sonido mínimo. Lo que he perdido empezó el día que me casé con tu hijo, le dije. Lo demás ya lo estoy recuperando. Sin vosotros. Su cara no mostró ira enseguida, mostró desconcierto. El desconcierto de quien no concibe que exista una frontera al soborno. Luego vino el odio. Siempre fuiste una ingrata. Siempre fuisteis una empresa. Ni siquiera una familia. Salí sin esperar respuesta. La lectura de la sentencia no fue limpia, ni gloriosa, ni televisivamente perfecta. Hubo tecnicismos interminables, abogados agotados, cámaras a distancia prudente, murmullos, caras conocidas fingiendo que habían estado del lado correcto desde el principio. Tomás escuchó serio, muy blanco, con el gesto de quien por fin comprende que la voluntad no basta para retorcer la realidad cuando hay demasiado archivo en contra. Javier, reducido y envejecido, no levantó la vista. Berta mantuvo la barbilla alta hasta el final, como si la soberbia pudiera funcionar también de defensa procesal. Yo me senté detrás, sin maquillaje, sin joyas,
sin ese cuidado social con el que tantas veces me vestí para ser presentable a la mentira de otro. Cuando pronunciaron las responsabilidades por los fallecimientos encubiertos, cerré los ojos un segundo. No era suficiente. Nunca lo sería. Pero al menos el papel decía ya lo que durante tanto tiempo nos obligaron a llamar incidencias, desviaciones, imprevistos, estrés de gestión. No, eran personas. Eran vidas reducidas a margen. Al salir, una nube de periodistas me esperaba. Durante meses me había negado a convertirme en personaje. Ese día hablé solo una vez y con una frase que llevaba tiempo guardando. Esto no empezó con una amante ni termina con una sentencia. Empezó cuando demasiada gente confundió prestigio con bondad y dinero con impunidad. Ojalá la próxima vez escuchen antes a las trabajadoras, a las familias y a los datos que a los apellidos. No dije más. No hacía falta. Después desaparecí un tiempo. No con identidad falsa ni grandes dramatismos. Me fui a una casa pequeña cerca del mar, hacia el norte, donde el ruido llegaba amortiguado y nadie me debía nada. Volví a trabajar de lo mío, primero a distancia, luego asesorando a entidades que de verdad querían hacer las cosas bien y no solo parecerlo. Costó. Mucho. Había mañanas en que abrir un Excel me disparaba el pulso. Hubo noches en que soñaba con pasillos de residencia, alarmas que nadie atendía y Tomás sonriendo mientras yo intentaba hablar sin voz. La libertad también tiene rehabilitación. Mi madre me visitaba a veces con bolsas de naranjas y preguntas que fingían no ser preguntas. Celia me mandaba mensajes secos y extrañamente afectuosos. Sigue viva y paga impuestos. Lorena encontró otro trabajo. Una de las auxiliares me escribió para decirme que, tras la intervención, ahora eran más por turno y los residentes ya no pasaban horas sin cambiar. Leí ese mensaje sentada frente al mar y sentí, por primera vez, que el daño no había sido solo exposición y ruina. También había movido algo real. Pequeño, insuficiente, pero real. De Tomás supe poco y lo justo. A veces un titular, a veces un recurso perdido, a veces un intento ridículo de reconstruir su imagen mediante terceros. Nunca le respondí de nuevo. Nunca pregunté por Inés, aunque un día me llegó, por vías laterales, que estudiaba otra carrera y vivía lejos de Valencia. Espero que haya aprendido algo más que a cambiar de escenario. Un invierno, casi un año después de la sentencia, volví a Valencia por un trámite y pasé sin querer cerca del antiguo centro que llevaba el nombre de mi padre. La fachada seguía ahí, menos brillante, más real. Habían quitado el jardín ornamental y puesto bancos funcionales. Vi salir a una trabajadora con uniforme sencillo, hablando con paciencia a un señor que caminaba despacio apoyado en un bastón. Ninguno parecía parte de una campaña. Parecían justo lo que eran, personas tratando de atravesar el día con dignidad. Me quedé mirando desde el coche, sin entrar. Pensé que quizá esa era la única victoria que importaba de verdad, no el escándalo, no la caída social, no los titulares, sino que, al final del ruido, alguien pudiera vivir un poco mejor porque otro dejó de lucrarse con su fragilidad. Esa noche cené sola en una tasca pequeña cerca de Ruzafa. Pedí vino, pan con tomate y boquerones. Por primera vez en años, no miré la puerta esperando que entrara el pasado con sonrisa bonita y zapatos caros. Comí despacio, escuché conversaciones ajenas, reí incluso con algo que dijo la mesa de al lado. Volver a ser una desconocida, entendí entonces, era un lujo más grande que cualquier reserva oculta en el extranjero. Si esperabas que te dijera que todo se recompone, te mentiría. No se recompone todo. Hay algo que muere para siempre el día que entiendes que la persona que dormía a tu lado no te quería, te administraba. También hay algo que nace, más sobrio, menos ingenuo, mucho más caro. Yo lo llamo criterio, o paz, según el día. A veces me preguntan, ¿cuál fue el momento exacto en que dejé de amar a Tomás? No lo sé. Tal vez el amor no se apagó de golpe. Tal vez se fue pudriendo cada vez que yo elegía entenderlo antes que entenderme. Lo que sí sé es el momento exacto en que dejé de temerle. Fue después de la bofetada de Berta, con mi cara ardiendo y la placa de mi padre a unos metros, cuando vi entrar a los agentes y comprendí que ya no estaba sola sosteniendo la realidad. En ese instante dejó de ser él contra mí y pasó a ser la verdad contra una escenografía, y la escenografía, por muy cara que sea, siempre termina cayendo. Eso fue lo que pasó aquella noche en Valencia. No perdí un marido. Perdí una mentira de lujo que llevaba demasiados años cobrando intereses dentro de mi vida, y cuando por fin cayó, debajo no había ruina. Había espacio. Si has llegado hasta aquí,
Cuéntame en comentarios qué fue lo más imperdonable para ti. La traición, la manipulación, las muertes ocultadas o el intento de volverme loca para taparlo todo. Y si quieres más historias donde la verdad tarda, pero cobra, sígueme para la próxima.